Arrancamos nueva unidad. Vamos a trabajar con lo que es la adolescencia. Primero definir la palabra. Vamos a empezar por ahí. Adolescencia, si ustedes la ven, se escribe con S. Ven que voy a buscar. No se los tengo definidos. ¿Ven cómo se escribe adolescencia? Digo, ustedes lo deben saber mejor que yo. Se escribe con SC. Con lo cual, no proviene de la clásica manera de definir la adolescencia como adolescere con C solo. Adolescere con C solo refiere a la palabra carencia, falta. Y en realidad, al adolescente no le falta nada. Lo que al adolescente está transitando es una etapa más distinta de la vida. Lo que pasa es que solemos tener una mirada bastante adultocéntrica y pensar que a ellos les falta alguna cosa para ser adultos. Y la realidad es que no les falta. Están transitando una etapa que es distinta. Entonces a mí me parece que es más piola pensarla, el origen de la palabra, con la palabra que realmente es el origen de adolescencia, que es adolescere con SC. ¿Qué quiere decir adolescere con SC? Viene el griego y refiere a la palabra, del cultivo, digamos, de crecimiento. La palabra crecimiento. Entonces es pensar a la adolescencia como un tiempo de transición. Va a decir Winnicott que se llama un tiempo de espera. Un tiempo de espera no quiere decir de espera como la parada de colectivo mientras espero el colectivo. No, sino un tiempo de espera en tanto que un tiempo que la sociedad tiene que esperar que ese sujeto desarrolle determinadas características y determinadas cosas y ponga en juego su subjetividad nuevamente. Vamos despacito porque si no nos vamos a complicar. Pensemos al sujeto dentro, inmerso en lo que se llama el paradigma de la complejidad. Es pensar que el sujeto está atravesado no solo por una variable intrasubjetiva, es decir, de su propio psiquismo y de resignificar su propia subjetividad, sino atravesado por el contexto epocal y social e institucional, es decir, cómo las instituciones van marcándome. Piensen, por ejemplo, como una institución que la mayoría de ustedes conocen, que es la escuela. La escuela, si bien tenemos muchas cosas para plantearle de que no es la escuela adaptada para los adolescentes que hoy necesitan, y la pandemia nos dio la pauta, digo, que ellos entendieron mejor la lógica de lo virtual que nosotros, como adultos, nos pasó. Ellos están mucho más acostumbrados, aunque aún les faltaban herramientas que tal vez uno les podía haber enseñado a manejar. Ellos saben manejar muy bien las redes, muy bien, bueno, está por ahí nomás. Saben manejar las redes sociales tal vez con mayor flexibilidad que nosotros, que nos cuesta más, o que nos mandamos líos, o que nos cuesta más subir una foto, o que pensamos más al momento de subir una foto. Ellos lo manejan con otra naturalidad, porque son de la era digital, pero tal vez no sabían cómo manejarse para enviar un mail, por ejemplo. Porque institucionalmente tal vez fue una de las falencias que debíamos tener como incorporadas para mantener un trato más fluido con el alumno desde otro lugar, distinto tal vez. Bien, volvamos. También tienen que ver con las variables intersubjetivas que construye con los otros y también con las variables que respectan a su historia. Ahora yo les voy a mostrar un gráfico para que ustedes puedan ir entendiendo esta lógica de por qué es tan complejo pensar la subjetividad de un adolescente. Veníamos pasando por la latencia, hasta ese momento el discurso parental no era tan cuestionado, era un discurso que era aceptado. ¿Qué pasa en esta etapa? Parece que se volvieron la guerra, ¿vieron que? Bueno, el sujeto necesita confrontar con otros para poder afirmar su propia subjetividad. Saludablemente necesita desadaptarse a lo familiar. Parece que no fuera de nuestra familia, te dicen la familia. Sí, porque no está siendo más de la familia, necesita salir de ese entramado familiar. ¿Qué pasa a nivel biológico? A nivel biológico, podríamos decir que un sujeto está completo en términos madurativos. ¿Por qué? Porque lo que aparece como maduración de los órganos genitales y de las cuestiones que tienen que ver con los rasgos secundarios de la sexualidad hacen de que ese niño deje de ser niño para convertirse en un puber adulto. Digo, en términos adultos no tenemos ninguna diferencia a nivel biológico, porque hay una maduración. Pero este hecho
en el cuerpo, un hecho muy madurativamente, muy preponderante, produce un cambio muy profundo en el sujeto que requiere, entre una de las cosas más importantes, reapropiarse de esa imagen. Otra vez tengo que hacerme cargo de este cuerpo que no es el mismo con el que yo me desperté ayer, por ejemplo, o esta voz que no es la misma con la que me desperté ayer, o empiezo a sentir otras cosas por los otros diferentes a las que sentí ayer. ¿Qué pasa con esta adolescencia? La adolescencia muchos autores la denominan como la segunda deambulación. La primera deambulación es la del niño que empieza a caminar, y esta segunda deambulación, que me parece que es un término bastante creativo que encuentra Rodulfo para denominar a la adolescencia, tiene que ver con este lugar de pensar que el adolescente va a descubrir nuevos espacios, y en estos nuevos caminos que va a descubrir necesita nuevamente de la dependencia de alguien que lo sostenga y que esté ahí por si se cae. Me parece que si uno piensa esta segunda deambulación que yo les digo, no sé si recuerdan que hubo una propaganda, creo que funcionó hasta el año pasado, que tenía que ver con la prevención del alcoholismo en la adolescencia y que mostraba cómo un niño iba caminando de la mano de un adulto y cómo un adolescente ebrio necesitaba de un otro porque se caía. La realidad es que los adolescentes en esta segunda deambulación tienen riesgos que ponen en riesgo su vida mucho más complejos y peligrosos en estas exploraciones. Las exploraciones van a estar, y saludablemente lo que se necesita es que haya un adulto que responda a que esas exploraciones sean de un modo medido y sean de un modo cuidado. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, el adolescente va a probar, no es que, nosotros si se lo prohibimos fervientemente, va a ser todo lo contrario. Tal vez uno le puede hablar, le puede explicar, le puede decir cuáles son los riesgos y hay algunas cosas que las va a probar. Pero lo importante es que esté uno tratando de controlar, de mediar, de apoyar, de mantener un límite, de construir un contrato, digamos, con ese adolescente como adulto. ¿A qué me refiero con un contrato? A una cuestión donde hay un acuerdo de ambas partes, pero el adulto sigo siendo yo. Como tengo una responsabilidad respecto de vos, que sos un chico, sos más chico y que te tengo que cuidar, el lugar del límite es siempre por el lugar del cuidado. ¿Por qué uno le pone un límite a un niño? Por un lugar de cuidado. Es por un lugar de amor. O sea, por lo general los límites no tienen que ver con algo caprichoso. ¿Por qué uno les dice a un adolescente, venite a las 6 de la mañana, te quiero acá? Porque uno sabe que van a venir 6:30, porque uno lo tiene bien claro. Pero porque sabe de que hay determinado tiempo que si purula por la calle, ay, mi palabra re vieja, si deambula por la calle, es muy peligroso. Entonces uno los tiene que cuidar. Entonces el límite es desde el amor, es desde el cuidado, desde el respeto. Y lo que empieza a aparecer acá en este adolescente es que empieza a cuestionar absolutamente todo. ¿Por qué cuestiona absolutamente todo? Yo les voy a mandar un videíto de un youtuber que se llama Germán. Los chicos, los adolescentes me van a decir, eso es re out, es re viejo, porque sí, debe tener como 3 años seguro. Pero bueno, es mi conocimiento de youtubers, qué sé yo, no tengo muchos conocimientos de youtubers. Pero me parece piola cómo define la adolescencia en estas contradicciones que son propias de esta etapa. Y son contradictorias en el punto de que el sujeto empieza a resignificar y a ponerle nombre propio a las cosas. ¿A qué me refiero nombre propio? A firmar el nombre propio. Esto literal de que tienen que hacerse el documento nuevo y empezar a firmar con su propia firma, hacer su propia firma, tiene que ver con este poder hacerse cargo y este reconstruir una nueva identidad. Esta construcción de una nueva identidad no es sin sufrimiento, padecer, pero también, dice Nacio, con mucha creatividad. Lo que va a decir Nacio y va a definir al adolescente, va a decir que el adolescente tiene que realizar muchísimos duelos. No estoy hablando de duelos de fallecimientos de sujetos reales, sino que estoy hablando de duelos respecto de etapas y momentos de su vida que va a tener que resignar. Digo, el duelo por los papás de la infancia es uno de los duelos que va a tener que elaborar. Quédense tranquilos que esto lo vamos a ver etapa por etapa, pero quiero dar un pantallazo general para que puedan abordar el texto de Desorden. Y ahora voy a ir a ese texto en particular, que es el texto de Adrián Grassi, que me parece que les da un pantallazo más general y seguramente les voy a enviar 2 textos para que podamos ir avanzando, y 2 o 3 textos respecto a la definición de la adolescencia. Hay 2 textos que son textos que yo presenté en jornadas, una del Tobar García y otra en la Universidad de Lanús,
que se los doy por una cuestión de que me parece que el lenguaje es un poco más fácil y trato de usar textos actuales y cualquier cosa me pueden preguntar respecto del texto porque lo creé yo, entonces les puedo explicar alguna cuestión que no se entienda o no se comprenda, no por una cuestión de egocentrismo ni a palos. No tiene que ver con eso. Bien, continuemos. Yo les decía que Nacio decía que un adolescente tiene que elaborar duelos. Y va a decir que un adolescente es un sujeto enlutado. En tanto que está elaborando duelos, y vieron que a veces los vemos como medios perdidos, como medios depresivos. ¿Cuáles son los duelos que tiene que elaborar? Tiene que elaborar un duelo por su cuerpo infantil, que ya no es el que era. Ustedes van a empezar a observar adolescentes y se van a dar cuenta que en un inicio a veces se ponen ropa que vos decís, no, pará, no te va más, pero no estarían registrando el cambio corporal que tienen. Como así también a veces el cambio se da como de un modo muy rotundo y hay una cuestión, digamos, muy peyorativa respecto de usar la ropa de la infancia. Pero tiene que ver con cómo elaboro el duelo. Siempre que hay un duelo hay un primer momento de negación y hay un momento de resignación respecto de ese duelo. Por otro lado, también tienen que elaborar un duelo, yo les decía, a los padres de la infancia. ¿Qué son los padres de la infancia? Que esos padres que yo los veía como ideales, como geniales, que eran los mejores del mundo, ahora los empiezo a darme cuenta que son adultos, que se equivocan, que dicen cosas que no hacen, que empiezan a ser fallidos en un montón de aspectos. Digamos, como que empiezan a no cumplimentar con lo que prometieron, a sentirse fracasados porque no cumplieron con sus proyectos. Digo, empiezan a darse cuenta de que ese padre, madre, era una persona real. Y como toda persona real y común, se equivoca. Dice cosas que no tiene que decir, hace cosas que no dice, hace cosas que no dice. Así hace cosas que dice que no tiene que hacer, digamos, ¿no? Y empiezan a cuestionar, porque se empiezan a posicionar en el lugar de un adulto. Y empiezan a encontrar que necesitan afirmar su propio discurso. ¿Y con quién afirmo mi propio discurso? Con el otro adulto que tengo. Entonces por eso son confrontativos. ¿Vieron que dicen el adolescente se pelea por todo y te confronta todo? Bien, pasa eso. Pero también escucha un montón y registra un montón. Y también necesita el lugar del adulto que esté para responder por él. Digo, más de una vez me ha pasado a mí de que hay adolescentes que dicen yo no quiero venir más a la escuela. Todo bien, pero yo tengo que garantizar de que vos tenés el derecho a estudiar. Y el día de mañana me lo vas a agradecer. A mí no me lo agradezcas, sino agradecer al sistema que te puso un derecho, que tenés el derecho de tener la educación. Digo, así que, bueno, yo tengo que apelar a los adultos. Más de una vez el adulto no existe, no está. También esto me ha pasado. O el adulto repite el discurso del adolescente. Él no quiere venir. Bueno, todo bien. ¿Y tu lugar de adulto? ¿Por qué en la primaria uno los obliga a ir, aunque a veces los nenes no tienen ganas de ir a la escuela? ¿Y por qué en la adolescencia no? El adolescente necesita el mismo lugar fuerte que necesita un niño de 3 años. Yo más de una vez cuando tengo las reuniones con padres necesita el mismo lugar de presencia que cuando empezaron en jardín de infantes. ¿Por qué? Porque necesita ese acompañamiento. El adolescente, aunque reniegue de los adultos, necesita de los adultos. Hay una canción de Cuarteto de Nos que yo se los daba a otros cuando daba adolescencia en la universidad. Creo que se llama Deber Ser, si quieren se las busco. Que habla de este lugar de crítica al lugar del adulto. Me parece que es interesante para pensar cómo el adolescente... Me parece que es un modo gráfico de pensar cómo el adolescente ve. Durísimo. Si uno la mira, la canción esa es durísimo para el lugar de uno pensarse como adulto. Pero bueno, sigamos un poco adelante. Otra de las cosas por las que debe duelar, yo les decía, el cuerpo, los padres de la infancia y también la historia infantil, porque es el momento de crearse un pasado. ¿Qué quiere decir crearse un pasado? Crearse una historia, volver a construir su historia a partir de lo que él puede ir analizando de los discursos de los otros. Esto a veces puede quedar congelado en el tiempo y hacerse más adelante. Yo tengo pacientes que están entre adultas jóvenes, podríamos decir,
que empiezan a resignificarse en ese momento la historia. La necesidad de que la historia tenga más de un discurso y empezar a contrariar los discursos. Por eso son confrontativos. Por eso lo que vos me dijiste no es lo que vos haces. Y vas de este lugar, que te confrontan y que te imponen esto de responder de alguna manera. Y esos son los duelos que el adolescente debe elaborar. Por eso, dice Nacio, es con sufrimiento, pero también con muchísima creatividad. Y la creatividad no tiene ni más ni menos que el origen de lo que ustedes hablaron en su primer momento, como el lugar y el origen de la creatividad que había dicho Winnicott, que era el momento en el que le dejaban al niño la ilusión de que él era el creador. ¿Se acuerdan? El creador de que el otro iba a estar. Ese potencial creador es esa creatividad que va a darle al adolescente la posibilidad de sublimar, porque el mecanismo de sublimación sigue estando muy presente, más allá de que aparecen exacerbados todos los mecanismos de defensa en la adolescencia, todo es exacerbado en la adolescencia. Más allá de esta cuestión, la realidad es que aparece el mecanismo de la sublimación como muy sanador de todo este momento que es caótico para este niño adolescente, devenido adolescente. Es caótico porque irrumpe un cambio en el cuerpo muy profundo de un momento para el otro y donde el sujeto tiene que hacerse cargo nuevamente que ese cuerpo es propio. Hay un cuento de Almodóvar, de Fontana Rosa, que es cortito, pero es que es muy interesante cómo de un día para el otro uno los ve cambiar. Digo, así como uno ve el cambio en los niños deambuladores, yo les decía, ¿no? En esto del descubrir este nuevo mundo y cómo los ve que cambian de un momento para el otro, de dejar de ser el bebé para ser el nene, ¿no? Con el lenguaje, con todo esto, en el adolescente pasa algo bastante similar, y más cuando uno los confronta a las imágenes del pasado. ¿Vieron cuando las redes sociales nos recuerdan? Nos hacen un recuerdo del año pasado, de hace 2 años o lo que fuera. Bueno, esta confrontación con el pasado al adolescente le hace necesidad de resignificarse y de encontrar ahí una identidad, de construir una nueva identidad. Es un trabajo, es un momento de mucha construcción por parte del adolescente, de mucha construcción de lo singular, de lo propio, de la subjetividad. ¿Por qué me gusta esa etapa y me encanta esa etapa? Porque me parece que da la segunda chance, la segunda posibilidad de resignificar muchas cuestiones de la vida y de poder andar o elegir andar nuevos caminos. Digo, poder cuestionar mandatos, poder cuestionar ideales, poder cuestionar marcas y poderle dar nuevo significado. La realidad es que los adolescentes, todos, y por el más contexto más adverso que haya pasado, tienen una capacidad y todos no, pero el que puede atravesar la adolescencia, atravesar la adolescencia implica un trabajo psíquico. No todos los puberos atraviesan la adolescencia. A veces quedan detenidos en este lugar puberal y en este lugar más latente, digamos, de imposibilidad de animarse a atravesar toda la montaña rusa de emociones, de sensaciones, de contradicciones que implican la adolescencia. Yo lo pienso como un viaje, como una estación de recambio, dice Grassi, como este lugar donde podemos cambiar el rumbo del tren y elegir otro rumbo, a veces bueno, a veces complejo, a veces con muchos riesgos y peligros, pero donde hay una capacidad muy reflexiva por parte del adolescente, a veces más difíciles que otras. Pero me parece que es una etapa que permite, como pasaje obligatorio entre la infancia y la adultez, resignificar desde un lugar muy creativo. Y ahí retomo un concepto que es el de resiliencia, que es un concepto que trabaja Galende, y que lo que refiere es la capacidad de salir fortalecido ante eventos que han sido traumáticos. Bueno, les voy a hacer un grafiquito y ahora se los muestro y les explico como para irnos ordenando un poco respecto de las diferentes cuestiones a abordar en distintos planos para poder organizarnos cuáles son los trabajos psíquicos propios de la adolescencia. Continuemos. Acá les hice el cuadrito. Este es mi pizarrón en la era, digamos, de la pandemia.
Bueno, para que tengan como enfoco centralizado, lo quiero ir hojeando como para irles mostrando. Digo, así capaz que pueden congelar la pantalla e ir viendo. Igual se los voy a ir, es un pantallazo general, como para ir pensando que todo este entramado que ustedes ven como complejo es lo que le pasa a un adolescente y son todos los trabajos psíquicos que un adolescente tiene que elaborar. Por eso les digo, es un momento de una segunda oportunidad, de una estación de recambio, le dice Grassi. Grassi es un autor argentino, o el jefe de cátedra de la materia de adolescencia en la UBA. Tuve el agrado de conocerlo, un tipo brillante, excelente. Falleció recientemente el año pasado, un día antes de presentar un libro, así como para que vean, digamos, las circunstancias. La realidad es que el texto que van a leer, que tal vez les resulta complejo por algunas palabras, algunas ya las van a sacar porque tienen un recorrido hecho con algunos conceptos, entonces les va a ser como un poco más sencilla. Hace un recorrido respecto de los trabajos psíquicos, de todos los elementos nuevos que un adolescente tiene a metabolizar. ¿Qué quiere decir a metabolizar? Apropiarse, a resignificar, a darle un sentido, digo, a todos estos elementos que el sujeto tiene que volver a asimilar. ¿Por qué? Porque este hecho irruptivo en el cuerpo que aparece, que es la pubertad, digo, fíjense, ustedes busquen cualquier foto de ustedes, prepuberales y pospuberales, y van a ver el cambio profundo que se da en tan solo unos meses a veces, unos meses, un año. Esto que sucede es algo a metabolizar y produce cambios profundos a nivel de otras cuestiones también, porque socialmente se espera ciertas cuestiones respecto de un adolescente. Digo, la secundaria está preparada para algunas cuestiones que se esperan de un adolescente. La sociedad incluso la sociedad de consumo está preparada para ciertas cuestiones que se esperan del adolescente en Argentina en esta época. Si uno, yo tuve una vez en el posgrado que hice, tenía un publicista que vino a hablarnos de las publicidades, era justamente de adolescentes el posgrado. Entonces nos vino a hablar de los cambios en las publicidades y cómo el actor de consumo es distinto, con lo cual las propagandas tienen que ser distintas. Si uno recuerda la propaganda tan comúnmente planteada, se me ocurren dos. Una es la de Pati Te Quiero, digo, que era una adolescente, una pareja adolescente, hoy por hoy muy naif, digo, ¿no? Sería una pareja que hoy se manejara de esa manera, digo, tal vez muy romántica para el momento actual, digamos, ¿no? Es ese tipo de enlaces los que tal vez se dan hoy. Y otra propaganda que me acordaba era la que hablaba sobre las toallas íntimas femeninas y hablaba en relación a las entradas. Esa es un poco más actual, creo que está Natalia Oreiro en esa publicidad. Pero fíjense como el lugar de la sexualidad también como muy resguardado, muy de la intimidad, digo, en que no se tenía que notar que estaba hablando de toallitas femeninas. Y si lo contrariamos con la actualidad y con las propagandas actuales, vemos una cuestión más explícita respecto de qué es una toalla femenina, para qué sirve. Digo, podemos cuestionarlo, podemos pensar si es lo correcto, si no es lo correcto, digo, no sé si es lo correcto, sino qué opinamos cada uno al respecto. Pero la cuestión es un posicionamiento distinto para un adolescente, digo, para la que va a la publicidad, en realidad más allá de la mujer en sí misma, por una cuestión, digamos, es para el adolescente que se inicia. Fíjense que la propaganda, hay una actual, que las mujeres también hacemos cosas rudas, creo que dicen una cuestión así, y esta cuestión de sentirse cómoda, pero no lo invisibiliza como en el tema de las entradas. Y este publicista lo que nos decía que actualmente se necesitaba más ponerle ritmo a las propagandas, necesitaban muchas imágenes, por una cuestión de la atención del adolescente era distinta, y donde no se viera tanto la diferencia de géneros, por una cuestión de que el adolescente se permitía explorar de otra manera en esta época, que en esa época estaba mucho más censurado. No quiere decir que no sucedía, no quiere decir que estos procesos psíquicos no sucedan en todas las épocas, sino que las épocas marcan el modo en el que esto se va dando. Consideren ustedes que el concepto de adolescencia no es tan viejo. Consideren ustedes que la ley que incluye a los adolescentes como sujetos de derecho y a los niños como sujetos de derecho y como sujetos a resguardar y a cuidar,
es de 2006, o sea que tiene muy pocos años. ¿Sí? Entonces, si consideramos todas esas variables, digo, tiene 14 años, es muy poco para una ley. Esas variables, que yo se las pongo acá como contexto social, cultural, económico también, no es lo mismo. Y a ver, si bien los procesos psíquicos que deberían hacer son los mismos, no se van a dar de la misma manera en un contexto marginal que en otro tipo de contexto, porque las necesidades, las urgencias, las situaciones, las vivencias, es probable que sean distintas. Y a ver, y otra cuestión tiene que ver con las instituciones. ¿Qué instituciones funcionan? Una ley es una institución. Que haya una ley que garantice o que priorice que el chico tenga que estar en la escuela o que el chico no tenga que estar trabajando, digo que eso es trabajo infantil, o que necesite que haya un adulto que sea responsable de garantizar los derechos, ubica al adolescente en un modo de resguardo que no lo ubicaba en otros momentos. Yo trabajo con una población que suele ser bastante marginal, con situaciones de urgencias, de necesidades básicas no cubiertas. O sea, y una cuestión donde el afecto no tiene ni el tiempo necesario, ni es considerado importante más de una vez. Ni la palabra es considerada importante. Sin embargo, lastima y mucho, porque yo lo noto con mis alumnos, digo, con mis chicos. Yo percibo de que la mirada es importante. Fíjense que en el adolescente una mirada puede ser la causante de una confrontación entre pares. Pero el modo en el que cada uno mira también tiene que ver en el modo en el que fue mirado. ¿Vieron cuando ustedes decían el apego y decían este lugar del que el modo en el que fue acariciado, el modo en el que fue cuidado, el modo en el que fue hablado? Uno lo repite y lo reproduce. Si yo fui mirado con desprecio, voy a sentir que todo el resto me mira con desprecio. Tal vez, si me hacen reflexionar, pensar y que en esta etapa es algo posible, esto puede ir modificándose, puede ir cambiando. Puedo ir teniendo una mirada más agradable del otro o poder no prejuzgarla. Pero funcionan muchos prejuicios a nivel social en este grupo, en este grupo funciona muchos prejuicios que van condicionando sus modos de actuar y que van ubicando en un primer momento al otro como enemigo o como posible agresor. Este es un mecanismo de defensa, chicos. Ante tanta agresión me defiendo sobreprotegiéndome. Tengo un alumno al cual me quiero mucho porque se ha armado un vínculo afectivo, digo. Y este chico vino en la posición sumamente rebelde de confrontar con cuanta norma se le ocurría. Pero tenía la característica, ¿vieron como cuando los chicos se portan mal, los chicos más chicos? Más de una tiene chicos en primaria, o hijos o alumnos, que se portan mal y que cuando encuentran que hay un otro que los reta, pero que está ahí, que no es que los maltrata, sino que les marca un límite, un acotamiento a ese goce, a esa cuestión, digamos, incontrolable, que viene a usar, a domeñar esa pulsión que no se puede controlar. Se puede bajar y se puede reflexionar y el otro puede repensar lo que hizo. Bueno, él tenía mucha capacidad, porque ahora no lo puedo ver, pero tiene mucha capacidad reflexiva. Y yo empecé a percibir de que él hacía quilombo, así, para no dejar de ser visto. Digo, era su necesidad de ser visto. Cuando empiezo a investigar respecto a su historia infantil y su historia presente, actual, él era uno de los hermanos del grupo de los que la mamá decía como los grandes, con lo cual la madre decía, él ya se tiene que saber manejar. Tenía en ese momento 14. Estaba en segundo año cuando ingresó a la escuela. Y en la casa eran 12 personas, en las cuales miren si no hay algo de lo incestuoso, también puesto en juego acá. El padre, un sujeto que había estado preso por robos, calculo que era, no me acuerdo bien por qué, la cuestión es que era un sujeto sumamente violento. La madrastra con sus 3 hermanas del lado del padre y la mamá con sus hermanos del lado del padre y de la madre.
todos conviviendo en una misma casa. No había otro contexto, hoy por hoy, digo, él se fue de esa casa, fue expulsado de esa casa, ahora en plena cuarentena nuevamente. Cuando la llamamos a la mamá, ella nos decía que no tenía tiempo para él, que tenía que cuidar a los más chicos. Con lo cual, es lógico que tenga que cuidar a los más chicos, pero lo que le decíamos todo el tiempo es que él sigue siendo chico y que él la seguía necesitando. Él se empezó a refugiar muchísimo en la escuela y era un chico brillante cognitivamente. Nos había contado que él, fue a pedir a las panaderías, que laburaba limpiando los vidrios, parabrisas, pero hasta que casi se los sacan al padre porque los descubren en la calle. El padre creo que se había mandado algún robo o algo de eso y tuvieron que irse del barrio donde estaban. Y la realidad es que uno escuchaba el contexto de ese chico y pese a que él tenía una fuerza gigante por querer salir de ese lugar, cada vez que venían las vacaciones era difícil volverlo a traer a la escuela. Y había un rechazo por parte de la familia de que ese chico empezaba a tener su voz y su discurso y empezaba a confrontar con los posicionamientos del papá. Él quería venir a la escuela técnica, el padre no quería que viniera a la escuela técnica porque eran muchas horas, entonces él quería que cumpliera con las horas básicas pero no con las contraturno. Y la realidad es que este chico, que me sale el nombre y no lo voy a decir, pero este chico todo el tiempo lo que pretendía era hacerlas, cuantas más horas en la escuela estuvieran mejor, porque en la escuela era visto desde un lugar muy afectivo. Y yo empiezo a observar que cada vez que me lo cruzaba era un modo de saludarme. Hola, ¿cómo estás? Me decía, o mirá, hoy traje esta cosa, o mirá, hoy hice tal cosa, o mirá, me saqué tanto, o mirá, en una prueba me fue bien, o me podés ayudar con esta materia. Digo, había un lugar de que todo el tiempo otro lo reconociera y lo mirara desde otro lugar. Porque fue mirado desde otro lugar. Porque, o sea, no fue solo mi acción, sino que la jefa de preceptores, el preceptor, algunos profesores, digo, porque había algo en él que tenía esa intención de cambio. Lamentablemente, hubo muchas maniobras de parte de los padres de desarraigarlo de todos los lugares que podía cambiar positivamente. Y últimamente sé que estamos tratando de volverlo a vincular y volverlo a enlazar con la escuela, desde distintos organismos judiciales ya que han intervenido. El hermano mayor estuvo en hogar, la familia es un contexto complejo. Pero para pensar que el contexto no determina, pero sí a veces genera ciertas condiciones que predisponen. Recuerdo este chico ha llegado quebrado a la escuela y en el momento en el que yo le dije, mirá, a ver, tenemos que ir a una guardia, yo no te puedo llevar a una guardia porque yo no soy tu mamá. Y entonces él lo que me dice, bueno, pero vos fingí que sos mi mamá, porque total vos me vas a cuidar, no me vas a hacer nada malo. En ese momento fue esta cuestión media cómica entre los dos, pero me parece que tenía algo de significativo. Bueno, sigamos. Volvamos. Yo les marqué de un modo didáctico cómo repercute la adolescencia en 3 ejes. Y fíjense que lo que aparece en el medio no es las S de Superman, sino que lo que aparece en el medio es el lugar del sujeto, el sujeto atravesado por todos estos cambios. Tranquilos, los vamos a ir viendo en las clases, por eso me quiero tomar como tiempo. Porque es complejo por el entramado de que una cosa va con la otra, no es tan ordenado como la infancia, que además en la infancia son muchos más años. Piensen que la adolescencia, el tiempo final de la adolescencia también lo marca lo social, hoy por hoy está como muy dilatado y no hay canales que favorezcan la salida de la adolescencia, porque no hay articuladores a veces entre el mundo laboral y el mundo de la escuela secundaria. Con lo cual eso dificulta muchísimo la salida de la adolescencia porque hay mucha dificultad para construir lo que se llama proyecto identificatorio, que va a ser la salida, una de las cosas que posibilitan la salida a lo que se llamaría juventud. Vamos paso a paso. Fíjense que hay un eje que se dice intrasubjetivo, quiere decir al interior del sujeto, en sujeto consigo mismo, con su propio psiquismo. Tiene que ver con transformaciones en el propio psiquismo del sujeto. ¿Cuáles son esas transformaciones? Son en relación a la construcción de un nuevo cuerpo,
porque ese cuerpo que yo tenía infantil ya no responde a las sensaciones que tengo en este nuevo cuerpo, y eso implica explorarlo, este nuevo cuerpo, y vivenciar diferentes modos de vestirlo, diferentes modos de luquearlo, diferentes modos de marcarlo. La próxima vamos a trabajar el tema de los cortes en la adolescencia, quédense tranquilos. Por eso hago un pantallazo general. La idea de la semana que viene es trabajar bien el eje intrasubjetivo y la otra clase lo inter y lo transsubjetivo. Van a ver que igual están todos íntimamente relacionados. Bien, esto implica un nuevo encuentro con el espejo. Ya no es el mismo encuentro con el espejo que ustedes habíamos hablado en el estadio del espejo en la infancia, en el momento constitutivo del yo. Acá hay que construir un nuevo yo con nuevos ideales, con nuevas identificaciones. Y van a ver que quien va a responder desde un lugar simbólico y va a decir el que está ahí sos vos, ya no son las figuras parentales. Por eso es la elaboración de duelos, porque ya los padres de la infancia no funcionan como garantes de identidad. ¿Qué quiero decir como garantes de identidad? Ya no son los únicos que pueden decir ese sos vos. Hay otros que vienen a representarme y a encontrarme con ese que soy yo. Duelos con el cuerpo infantil, ese cuerpo que ya no es el que se sentía antes, y también eso implica la representación del paso del tiempo, que un niño no lo tenía en cuenta, el adolescente lo empieza a tener en cuenta. Esto implica también resignificar el lugar de la identidad sexual, y aparece nuevamente el complejo de Edipo. ¿Vieron que yo les dije no queda borrado, no queda totalmente sepultado? ¿Qué pasa acá? Acá aparece la posibilidad del incesto a concretarse. Con lo cual hay que ver que esta familia, el lado intersubjetivo, cómo facilita o favorece, ahora sí, la salida concreta exogámica en la búsqueda de un otro por fuera de lo familiar. Esto hace que se resignifiquen identificaciones sexuales, que se resignifiquen cuál es la posición del sujeto frente a la satisfacción sexual. Por eso es un momento de espera la adolescencia donde el sujeto puede explorar. Digo, no lo podemos rotular como bi, trans o heterosexual o homosexual. Digo, me parece que es un momento exploratorio de las sensaciones de su propio cuerpo y de los encuentros con otros. ¿Y qué tienen de nuevo esos otros para ofrecerle al encuentro con su cuerpo? Con lo cual es un momento bisagra, pero no es un momento definitorio. Por eso yo lo pienso como un tiempo de espera. Dice Winnicott, el crecer lleva tiempo y ese tiempo tiene que ver con una inmadurez que es saludable. Inmadurez que es saludable, ¿a qué se refiere? Que es un tiempo a transitar. No es un camino que no se puede transitar o saltar. Cuando este camino se saltea, se produce lo que se llama sobreadaptación al mundo adulto y se producen graves problemas. Tenemos un niño envejecido, diríamos. Vamos que eso va un poquitito más adelante. O a predominancia de falso self, como ustedes habían aprendido. Digo, estas construcciones sobreadaptadas, lo van a ver en un texto que tiene un ejemplo que para mí es súper claro, que se dice veo un paciente, de Rosenstein. Es un texto muy claro para plantear las situaciones de dos hermanas y la que es traída como paciente y la que en realidad es la paciente. Bien. Esto implica nuevos ideales, nuevas identificaciones. Y acá yo les decía resignificar y repensar esas identificaciones que construí. Es como un diálogo interno con esas identificaciones que el otro me ofreció. Si las resignifico, si las repito. Tengo una paciente no, pero bueno, el fallido tiene que ver con que me implica inconscientemente o subjetivamente mi lugar de psicóloga. Tengo una alumna que particularmente, bueno, estuve hablando hace poco, pero se metía todas en situaciones, buscaba todo el tiempo vínculos con hombres mucho más grandes que ella, y con componentes violentos. Lo que todo el tiempo buscaba era ser valorada afectivamente en su lugar femenino. La llevó a unas situaciones bastante complejas, actualmente con medidas de restricción perimetral, digo, complejas, pero tenía que ver con algo del orden de la repetición de los lugares de los ideales como femeninos, de qué es ser querida.
Digo, no había en ella, había muchas dificultades en entender que ser querida no tenía que ver con el lugar de ser usada como objeto, de ser dominio del otro. ¿Sí? Ella le costaba mucho entender de que ella podía ser valorada por un otro sin perder su libertad. Pero vamos, paso a paso, de última lo retomo esa situación un poco más adelante. Respecto a las identificaciones, yo les decía esta posibilidad de jugar con las identificaciones, de que un día soy punk, de un día soy heavy metal. Digo, si uno piensa en sus momentos adolescentes, de los más diversos, digo, ¿no? Qué sé yo, no, eso no lo volvería a hacer, no me volvería a pintar el pelo de ese color, no me volvería a gustar esa banda, ¿por qué me gustaba eso? El probar tiene que ver con esta experiencia, y el probar también en el área de los géneros, de lo sexual, de la identificación sexual. Digo, tenía una paciente que ella me decía, por ahora yo me defino como chica trans, chico trans, porque era chica. Era, a ver, ella decía, bueno, que tenía un nombre que podía usarse con el nombre en negativo. Entonces se nombraba de esa manera. Fíjense que esos son nuevas maneras de nombrarse. Esto implica resignificar identificaciones, y por eso yo ubiqué acá el lugar de lo transubjetivo. ¿Cuál es el lugar de lo transubjetivo? Es el enlace con lo generacional. Con lo generacional que antecede al sujeto, y esto implica revisar su historia y su prehistoria, es decir, cómo fuera la historia de sus antepasados, con quién se enlaza, con quién se identifica, con quién rechaza, qué pasó con su historia pasada, qué secretos hay en lo familiar. Digo, es un momento de mucha curiosidad respecto a la historia y la necesidad de resignificarla, esa historia, con distintas voces. Tengo una paciente de que ella tenía la historia familiar de que su mamá, yo creo que algo les adelanté a esta paciente, se había intentado suicidar debido a que el papá la había dejado en la ruina en el momento en el que ella nace. Cuando yo alguna vez le dije si había preguntado las otras versiones de los hechos, porque ella era muy crítica del discurso de su mamá y observaba que muchas cosas de su discurso era transgiversado por su mamá. Con lo cual la mamá era una paciente depresiva, ella es una paciente que tiene algunas características que podríamos definir borderline, digo, se desborda, le cuesta controlar su impulsividad, por momentos tiene características bastante de falso self en términos de que ella se considera la mejor del mundo y le cuesta entender que otro pueda pensar distinto. Pero tienen que ver con todos mecanismos defensivos por los sufrimientos que esta chica ha padecido desde la infancia, desde la más tierna infancia. Igual tiene un millón de recursos, digo, se sometió a una terapia, lo está pensando, lo está reflexionando. Cuando ella escucha la versión del papá, dice, bueno, voy a mandarle a mi viejo. Bueno, dale, probemos. Voy a mandarle un WhatsApp y le voy a preguntar. El padre le cuenta de que él había intentado separarse muchas veces antes, de que a partir del momento en el que nacieron sus hermanas, su mamá había dejado de ser la misma de antes, que la familia de su mamá había empezado a anularlo a él de su rol de padre y que se metía en todo el mundo todo el tiempo en lo familiar de ellos dos, que él había pedido un corte, digamos, un tiempo límite de que esta familia no se metiera porque la pareja había sido de ellos dos, la mamá no lo había tolerado, y que entonces él lo que hace es irse. Él era la fuente laboral de todo el entramado familiar materno, o sea, con el sueldo de él comían todos los otros, con lo cual para la madre lo siente como que se fue a la ruina y la abandonó. Fíjense que llega a un acting de un intento de suicidio, con lo cual la convocación del otro es de un lugar bastante grave. Cuando esta chica escucha su otra versión, empieza a poder cortar con un vínculo violento que ella tenía con una pareja, que no era ni más ni menos que su temor a quedarse sola. Entonces, cuando ella veía que se peleaba con este muchacho, después de desbordes problemáticos del extremo, sentía que se iba a quedar sola y volvían, ambos tolerando la violencia uno del otro. Pero fíjense cómo el encontrar la otra versión de la historia le permitió pensarse que ella no quería reproducir la misma historia que su papá, ni que su mamá, que quería hacer una historia distinta. Entonces tiene que ver con enlazarse
a una cadena generacional, también a yo pertenezco a esta familia, por eso hay muchos momentos en la adolescencia de buscar de los orígenes, y a un lugar también donde ella me dice, yo no quisiera repetir la historia el día que yo pueda ser madre. Con lo cual, esta asunción de la posibilidad de procrear que tiene el adolescente, más allá que en el principio no lo piense, sí está en la posibilidad y sí se empieza a pensar en el entramado familiar como este lugar de la posibilidad de un nuevo eslabón en la cadena generacional. ¿Me siguen? Digo, es pensar que el adolescente también es un potencial padre. Con lo cual esto hace que toda la cadena generacional se desplace y el que es padre actualmente pueda ser abuelo. Esto lo enlaza a un lugar más cercano a la vejez. Ya veremos cómo esto impacta en el adulto. Yo les puse acá, la resignificación de las identificaciones por este lugar del construirse un pasado, es decir, construirse su propia historia con su propia versión de los hechos. Digo, este discurso del cual éramos hablados, ¿se acuerdan? Es resignificarlo y repensarlo, apropiármelo. Esto me lo dijo el otro. ¿Es así? ¿Es así como dice mi viejo de que hay que, ¿es esto la identificación que yo quiero? Probablemente siempre tenga un lugar como muy confrontativo y ahora vamos a ver qué tiene que ver con el plano intersubjetivo. El plano intersubjetivo es el plano con los otros. Es decir, este adolescente no hace este trabajo sino es con otros también y con distintos otros que van a tener un rol protagónico, un rol importante. ¿Sí? Ahí se los pongo como para que puedan verlos. Esos otros que aparecen, que tienen un rol sumamente importante, también va a ser a la construcción psíquica de ese sujeto. Acuérdense que en la tierna infancia los otros serán menos. Acá empiezan a aparecer muchos otros distintos. Y fíjense que hay varios otros que son por fuera del entramado familiar. Uno de los primeros otros que aparecen tiene que ver con los pares, con el lugar de los coetáneos, de los de la misma edad, de aquellos que van a ser de su grupalidad y que van a venir también a darles rasgos identitarios, rasgos de identificación y construir lo que se llama la categoría del nosotros. Tiene que ver con el lugar de la grupalidad. Yo se lo separé así porque es una manera de que otros, quiere decir incluir que el otro va a ser diferente mío, o sea que yo, pero vamos a pertenecer al mismo grupo, porque va a haber cosas que nos enlazan. En un principio, en los grupos adolescentes hay cierto momento como de simbiosis, como que si todos fueran lo mismo y todos pensaran lo mismo. Después van a aparecer las diferencias y la tolerancia a las diferencias. La categoría de alteridad también es uno de los logros para pasar al momento de la juventud. ¿Qué es la categoría de la alteridad? La categoría de la alteridad, yo creía haberla puesto por algún lado, capaz que no, tiene que ver con registrar que ese sujeto es un otro diferente y que va a ser un sujeto de deseo distinto. Esta categoría de la alteridad nosotros la hablamos cuando hablamos de la función materna, allá y hace tiempo en la constitución del psiquismo, cuando pensamos que en esta madre tiene que funcionar la categoría de que este sujeto es un sujeto otro, distinto, con deseos ideales y que hará de su vida lo que quiere y lo que pueda, más allá de mis deseos de qué me gustaría que fuera como mamá. ¿Sí? Hay veces que en este lugar de los padres no se da lugar a la confrontación necesaria y saludable, sino que hay un lugar muy peyorativo para poder confrontar, no hay espacio para poder confrontar, porque hay una decisión muy rotunda, porque hay una cuestión de la imposibilidad de romper con mandatos familiares, porque no hay lugar para la adolescencia en esa familia. Y lo que ocurre es adolescentes a veces sobreadaptados o adolescentes que generan tal episodio de rebeldía con un riesgo altísimo de hacer acting out, de lo que se llaman acting out, que son como conductas de llamado de atención. Yo les decía de mi alumno, este lugar, que no había lugar para la confrontación. La confrontación implica acuerdos. Y acuerdos quieren decir contratos. Y en un contrato firmamos los dos. Ponemos pautas los dos. ¿Eso quiere decir que el padre va a dejar que el adolescente haga lo que quiera? No. El padre, desde el lugar del cuidado, va a poner pautas. Y va a ir construyendo pautas. Pero esas pautas se van construyendo con el otro y son acuerdos con el otro. ¿Sí? La imposición va a ser: vos querés ir a bailar, todo bien, listo. Ese es tu punto. ¿Vos querés ir a bailar? Bien. Pero a las
5 de la mañana, 6 de la mañana estás acá. O volvés con un remis. Me decís con qué remis venís y vas. Si no, no vas. Digo, estas pautas que uno pone es en el lugar de yo te cedo algo de lo que vos decías y lo que vos querés, pero con estas pautas. ¿Sí? Ahora, yo les voy a contar un episodio personal. Cuando yo decidí estudiar psicología, en mi casa nadie quería. Decía que, ¿por qué? Que me iba a meter con todas situaciones tristes, con todas situaciones... No, no es así. Pero bueno, no importa, en mi casa tenían esa mirada. De muchísima resistencia a la psicología. Por algo yo estudié psicología, digo, había una cuestión muy, muy mía de resignificar muchas cosas. Después en mi análisis analicé por qué me gustaba psicología. Pero bueno, eso es harina de otro costal. La cuestión de mi mamá me decía, bueno, todo bien, yo te pago la carrera, pero vas a una institución privada. A lo cual, no. Porque yo no quería ir a un instituto privado, porque quería ir a la Universidad de Buenos Aires. Con lo cual ella me dice, bueno, entonces te la bancas vos. Perfecto, no había ningún problema. Digo, pero estaba en otra posición más juvenil. En otra circunstancia, en otro contexto, que mi papá me dijo, mi papá era uno de los que me apoyaban, digo, le di por estar, chico, presente. En otras circunstancias, tal vez otro adolescente hubiese tomado la decisión del otro y no dar lugar a sus ideales, su discurso. Digo, sí, tal vez si hubiese escuchado a mi vieja me hubiese recibido antes o me hubiese sido menos difícil cursar algunas cosas, pero la realidad es que no era mi proyecto iba por otro lado. Yo deseaba ir a una universidad pública. Pero bueno, volviendo al tema, quiero decir, en este lugar de construir con los padres un lugar de confrontación. Igual lo vamos a ver. El lugar de la pareja adolescente tiene que ver con el lugar de la salida exogámica y el encuentro con otros. Y en ese encuentro con otros que también erotiza ese cuerpo y va marcando nuevamente ese cuerpo de una manera diferente. Pueden ser encuentros agradables como encuentros muy desagradables, chicos. Hay que ver qué pasa en ese encuentro con esos otros. Piensen todas las situaciones de abuso que hay, todas las situaciones de violencia que hay. Digo, ¿qué pasa con el cuerpo del otro? ¿Cómo es cuidado? ¿Cómo es mirado? En ese encuentro, la construcción de la pareja adolescente, lo ideal tiene que ver con que esto sea construido por este sujeto. ¿A qué me refiero construido? A que uno no elige porque sí. Uno elige con ideales, elige con repetición de patrones, de formatos, de modos de ser querido también. Y también con algo de creatividad. Ya lo veremos, pero la pareja tiene que ver con algo de la repetición y algo de la creatividad o lo singular, y donde está presente también el lugar de la categoría de alteridad. Ya lo veremos, pero es uno de los aspectos a construir en la adolescencia. Otro de los aspectos a construir, y con esto ir cerrando con 2 o 3 cositas más, es el lugar de las figuras de relevo o sustituto. La figura de sustituto tiene que ver con el reemplazo de las figuras parentales. La de relevo, no. La de relevo tiene que ver con potenciar ciertas capacidades respecto del adolescente desde un lugar adulto. Más de una vez un docente, un tío, otro que no cumple el rol de padre o madre, viene a validar ese discurso adolescente, a darle un lugar, a darle una importancia. Y después, por último, yo les ponía en lo intersubjetivo también el lugar de los ideales culturales y sociales. Digo, eso también tiene que ver con el contexto, pero también influye en el discurso y en el interjuego que el adolescente hace con estos sujetos ideales. Pensemos en su momento, en mi adolescencia había sido Britney Spears y después había terminado como bastante deplorable la situación de ella con las adicciones. Hoy por hoy los chicos tienen como muy identificados el lugar de youtubers, entonces este lugar de que de instalado en el mundo del consumo, del sujeto que recibe cosas de marcas por grabar videos. Digo, en realidad este sujeto es un sujeto que es comprado por las marcas. Pero bueno, podemos tener muchas cuestiones. Igual me parece que es un medio de comunicación válido y es un modo de expresión de los adolescentes. Lo que antes eran en paredes y escribir cosas, ahora me parece que las redes funcionan como esos nuevos pizarrones. Pero bueno, lo podemos pensar. Me gustaría en el interjuego con ustedes poderlo debatir o pensar.
Y pensar que en el interjuego entre lo intersubjetivo y lo transsubjetivo vuelven a aparecer los fenómenos transicionales. ¿En términos de qué? En términos de lo que Nacio va a decir, que como fenómeno social la adolescencia se define por la emancipación social. Esto quiere decir por el pasaje de la dependencia absoluta, de la dependencia relativa, acuérdense que la absoluta a la relativa habíamos pasado en la primera infancia, de la relativa a la independencia relativa. ¿Por qué digo relativa y no absoluta? Porque siempre estamos en dependencia de otro. Pero el lugar de la independencia tiene que ver con el hacerme responsable de mis propios actos, ¿sí? Y con tomar responsabilidades y acciones respecto a mis propios actos. Eso tiene que ver con un proceso y un tiempo que necesita el acompañamiento de otros y de otras cuestiones o fenómenos que acompañen ante la angustia que implica hacer algunas cosas solo. Todo esto contextuado en una época, yo les decía. Les remarco acá la palabra adolescencia y el lugar de la S, adolescencia. Y por último, me gustaría abordar la idea que trabaja Grassi respecto de la adolescencia como un momento de desorden. Al igual que el ropero de un adolescente, la cabeza de un adolescente está de esa manera y necesita construir lo que Grassi va a llamar neoorganizaciones. Estas neoorganizaciones no es lo mismo que decir desorganización. Desorganizar, en el momento en el que un adolescente se desorganiza su psiquismo, estamos frente a una patología. ¿Qué es lo que pasa? Imagínense que todos estos cambios que suceden repentinamente en un psiquismo que es poco estable o que está construido a predominancia de falso self, que ustedes me decían, ¿qué pasaba en un psiquismo a predominancia de falso self? Es decir, un psiquismo precario. Colapsa y se producen los brotes psicóticos, las descompensaciones, los momentos de desorganización donde empiezan a aparecer pasajes al acto como adicciones profundas, como accidentes de tránsito producidos por negligencias pero como exacerbadas, digo no porque salí un día y salieron alcoholizados y chocaron, sino una cuestión repetitiva de buscar el límite con la muerte. Digo, juegos que son el límite con la muerte en algunos casos, prácticas que tienen que ver con los cortes, porque ese cuerpo me lo tengo que apropiar y la angustia de ese cuerpo no la puedo manejar. Ojo que los cortes también funcionan hoy por hoy como un mecanismo de identificación con otros. ¿Qué quiero decir con esto? Que se ha dado como una práctica social del lugar de la calma de la angustia con el cuerpo. No es lo mismo un corte superficial que algún niño o algún adolescente probó para tratar de calmar su angustia que alguien que repite los cortes de modo permanente y no son tan superficiales. Ambos son lastimaduras en un cuerpo que se lo están apropiando. Entonces piensen cómo ese cuerpo se está marcando, la exacerbación de tatuajes. ¿Por qué? ¿Qué finalidad viene a tener? El tatuaje genera un dolor y una marca que es imborrable. No es para psicologizar todo, pero sí para pensar que no es lo mismo el desorden que implica la adolescencia, que implica este sujeto medio enloquecido o ser trastornado, como dice Nacio, que trastornado no tiene que ver con un lugar peyorativo, sino con un sujeto que está en un estado bastante ambivalente emocionalmente, ambivalente con su cuerpo, de repente le gusta, de repente no se gusta, a sí mismo en su propio espejo, de repente se lleva bien con unos, de repente se lleva bien con otros, en esta ambivalencia que es propia de esta etapa, este ser trastornado, según Nacio, lo define como un estado de desasosiego, en términos que la dificultad de ponerle palabras a estas sensaciones y estas emociones. Por eso es que el adolescente, más que nada el puberal, el más chico, el que inicia recién el proceso adolescente, es como si necesitara que le prestáramos esas palabras para poder expresar lo que siente. Por lo general lo expresa con videos, lo expresa con dibujos, lo expresa con acciones, lo expresa con síntomas, pero le cuesta mucho expresarlo en palabras. Volvamos un poco. Yo les decía que el estado de desorganización que puede generar un brote psicótico, por ejemplo, un momento de locura, un momento de... ¿Vieron cuando hay adolescentes que se desbordan a nivel de las adicciones o se desbordan a nivel de las conductas sexuales que tienen?
tiene que ver con algo del orden del no querer ver, del no querer elaborar. No tiene que ver con ese adolescente que por momentos se angustia y por momentos se le pasa y por momentos intenta hacer algo y por momentos es un poco rebelde y por momentos, quiere luchar contra el mundo y se mete en organizaciones sociales. Ese adolescente es un adolescente que es mucho más saludable, que está produciendo neoorganizaciones, está reordenando esto con algo que se llama un principio de permanencia de ciertas cosas que le den identificación y la inclusión de cosas nuevas, de elementos nuevos a elaborar. Donde haya un enlace entre el cuerpo que fui y el cuerpo que soy, por ejemplo, entre la historia que tuve y la historia que tengo. Yo me acuerdo que es como bastante interesante pensar al principio de permanencia y al principio de cambio con el lugar del nombre y el apellido. Si uno piensa, y hagan memoria ustedes respecto de su adolescencia, el nombre es muy susceptible en los grupos adolescentes y es el lugar de identificación a tener sobrenombres. ¿Por qué el sobrenombre? Porque es un nombre que me identifica a otro lugar diferente del de que me pusieron. Es el modo de correrme de ese lugar que me pusieron y identificarme también en otro lugar. Esta también es una salida exogámica. Es la búsqueda, la exploración por fuera de lo familiar, y eso tiene que ver con que esté instalada la barrera del incesto. Si esta barrera del incesto estaba no estaba tan instalada, no estaba tan posible la salida al exterior, en la época de la adolescencia lo que se va a producir es este estado de desorganización o de sobreadaptación. ¿Por qué sobreadaptación? Porque la sobreadaptación es como si nada hubiese pasado. De repente me volví adulta. No hubo momentos ni de... la rebeldía no tiene que ver con romper todo, tiene que ver con confrontar desde el lado discursivo, con no estar de acuerdo con algunas cosas. Ese adolescente que no puede discutir nada, que no puede confrontar nada, es un adolescente complejo, es una construcción subjetiva complicada. Estamos en un estado de sobreadaptación. Un estado de desorganización es ese sujeto que no puede con todo este desborde en lo corporal. Entonces hay rechazo de este cuerpo, en muchos casos hay conductas de patologías alimenticias, bulimias, anorexias. Es cómo se puede apropiar de este cuerpo nuevo. Bueno, continuemos un poquito. El estado de las neoorganizaciones, yo les decía, tenían que ver con el nombre y el apellido. ¿Por qué lo pensé yo? Porque el principio de permanencia, el lugar que nos identifica y nos enlaza a un entramado familiar, aunque lo rechazamos en términos de que no me gustaría repetir esa historia, tiene que ver con el apellido. Y con ese apellido que me enlaza a una cadena generacional. O que me gustaría ubicar cuál es el verdadero apellido que me enlaza a esa cadena generacional o con el que me identifico en tanta historia. A veces tenemos situaciones donde hay adopciones y el chico desea sacarse el apellido de los padres, de los progenitores, y dejarse el apellido de los padres que lo alojaron, que le dieron un lugar, que lo contuvieron. Y por otro lado, el principio de cambio tiene que ver con este lugar de la posibilidad de inventarme nuevos nombres que me identifiquen a un lugar diferente y distinto. Este principio de permanencia y principio de cambio tiene que ver con elaborar un montón de elementos nuevos que son los que Grassi define como distintos elementos, que si ustedes se los ponen a pensar es lo que yo les ubiqué más o menos en este cuadro. Una de las cosas que dice, y tengo miedo de que quede como medio en el limbo y no se entienda, es el lugar de los padres de la infancia y de la historia de los padres. Cómo es resignificar a esos padres de la infancia, cómo fueron esos padres vividos. Recuerdo una paciente que un día me dijo, mira, la verdad es que me reconcilié inconscientemente con mis padres, porque los veía desde un lugar muy negativo con todo lo que habían hecho conmigo, pero entendiendo su historia entiendo que tal vez era lo que podían hacer. Esta manera de poder entender la historia del otro y al otro como humano y real. Y resignificar a ese padre que ya no es el padre ideal, el que todo lo podía o el padre omnipotente. Es un padre real que se equivoca, que es un adulto, que tiene falencias, que tiene necesidades y que también tiene inconsistencias en su discurso. Y otra de las cosas es resignificar en qué lugar vino a quedar ubicado este sujeto en el entramado familiar. ¿Qué lugar vine a ocupar yo? ¿Qué lugar ocupo en el deseo de los otros?
¿Por qué me quieren? ¿Por qué me quisieron tener? Digo, este lugar y tiene que ver con el origen de mi historia. Me parece que es una pregunta que es el lugar de construirse un pasado del adolescente. De construirse un pasado porque tiene que ver con construirse su historia, con sus marcas, con sus contradicciones, con su modo de significarla, que la cual la podemos resignificar a lo largo de toda la vida, pero es mi versión de los hechos. Por eso a mí me gusta esta etapa porque tiene que ver con el ponerle el sello propio a la historia. Y ponerle el sello propio a muchas cuestiones que son reflexivas, no se pueden pensar, y creo que a más de un adolescente le falta el espacio de espera de que esto se puede hablar, de que esto se puede conversar, que esto que te pasa está bien, digo, es lógico, es entendible, y no mirar a la adolescencia desde el lugar peligroso. Digo, porque más de una vez los adultos tenemos este lugar de que el adolescente con esta cuestión rebelde viene a destruir. La realidad es que no viene a destruir si no se encuentra con un mundo destruido y si no se encuentra con un otro que le venga a poder explicar el lugar de construir y no de destruir. Me parece que, a ver, si los chicos que pensaba el otro día en el UPD, en el último primer día, cuestión que no estaba hace un par de años, digo, me parece que tiene que ver con nuestro rol como adultos, qué lugar también les damos, digo, si yo lo dejo que vaya una previa todo alcoholizado y la verdad que al otro día tiene que ir a la escuela, está destruido. En todo caso, si voy a pensar de esa manera, al otro día no está en condiciones de ir a una escuela. Lo sé, digo, tampoco es hacerme el tonto como adulto. Es ubicar que hay ciertas cuestiones que tengo que ponerle un límite y acotar. Poner un límite lleva tiempo, mucha confrontación con un adolescente, mucho desgaste psíquico, emocional y confrontarme como adulto con mi propia adolescencia también. Hasta acá, cerremos acá, porque yo me voy de tema. La semana que viene vamos a trabajar todo lo intrasubjetivo. Vamos a arrancar con algo de lo intrasubjetivo seguramente, porque vamos a tocar el tema de los pares. Y la otra vamos a trabajar los otros dos. Acuérdense que las 3 clases van a ser lo que van a ser el otro trabajo, creo que es el 6º. Voy a ver cómo me dan los tiempos para corregir. Si me dan los tiempos para corregir, le doy los mismos 10 días que siempre, y si no van a ser 7 o 8, por el tema de que yo tenga tiempo de corregir y poder ponerlo en la clase como devolución. Digo, vieron que en esta clase pude retomar los temas que también había retomado algunos, que había leído los trabajos así como rápido. Lo que pasa es que al entregármelos el domingo, yo la clase la estoy armando días antes para poder cargarla, subirla, armarla, que a veces la computadora no responde como yo quiero. Entonces no me dan los tiempos. Acuérdense que las notas del cuatrimestre se van a computar de la siguiente manera. Los 4 primeros trabajos, con los cuatro primeros trabajos, se promedian. Si esa nota es 7 o superior a 7, seguimos en condición de promoción. Los otros 3 trabajos se promedian, o sea, los que siguen, que van a entregar el domingo, y otros 2 trabajos más, y nuevamente se promedian. Si dan 7 o más de 7 y las dos calificaciones son 7 o más de 7, la materia está promocionada. Si no, se va a final. ¿Sí? ¿Me entendieron? Digo, cualquier cosa, me escriben y lo explico nuevamente, no hay ningún problema. Dudas, consultas, me escriben, no tengo ningún drama. Traten de no psicopatologizar todo, es lo único que les pido. Digo, sí, vean con un ojo crítico, piensen, reflexionen, pregúntense, pero no psicopatologicemos que todo lo que hace el otro está mal o es incorrecto, porque digo, si nos empezamos a mirar a nosotros, hacemos un montón de cosas que tal vez al ojo del otro es crítico y no están bien. Si al otro no le angustia, si al otro no le hace pregunta, o si eso no viene a lastimar a los demás, la realidad es que eso no lo tenemos por qué significar, ¿sí? Bueno, les mando un beso grande, cuídense mucho. Espero poderlos ver aunque sea la última clase, y si no la última clase seguramente haremos un Zoom o algo para poder despedirlos en vivo y no así en este formato que no está tan bueno para la interacción. Les mando un beso grande.